Bueno, una vez vistos los diferentes tipos de resolución existentes en teledetección, vamos a adentrarnos un poco en el tipo de sensores más utilizados, con una primera clasificación que podríamos hacer o distinción entre sensores activos que emiten su propio flujo, su propio haz energético. Bueno, el más conocido o los dos más conocidos serían la tecnología de sensores LIDAR que emiten rayos en frecuencia láser o los radar que emiten un haz energético en la longitud de onda de las microondas, que serían los radar. Y frente a los sensores activos, que tienen la evidente ventaja de poder modular ese haz energético y por tanto la interpretación de la señal de retorno es mucho más expedita, fácil y modulable, por tanto más fácil de interpretar también esa señal de retorno. Frente a esa tenemos la teledetección pasiva, que en general es teledetección óptica en el espectro solar, ¿no? Que mide la radiación electromagnética emitida o reflejada, dependiendo de la longitud de onda con la que observemos esa señal de las superficies. En general, los sensores pasivos se limitan a recoger esa energía electromagnética procedente de las cubiertas terrestres, que puede ser reflejada, como hemos dicho, o emitida. Cuando es emitida se debe a la propia temperatura de la superficie terrestre, porque es la longitud de onda propia de la emisividad, más cercana al térmico, ¿no? Bueno, las clasificaciones que se pueden hacer con los sensores son también en función del procedimiento que emplean para recibir la radiación del espectro electromagnético, ¿no? Desde ese punto de vista se podría hacer una clasificación entre sensores fotográficos, óptico-electrónicos y de antena. Los sensores fotográficos, pues lógicamente son los que implican o involucran a las cámaras fotogramétricas normalmente. Óptico-electrónicos serían los sensores de plataformas satelitales de monitoreo ambiental, y los de antena pues serían, por ejemplo, los radar o los LIDAR, ¿no? Bueno, en el primer grupo estarían, es decir, el de los sensores fotográficos, estarían las cámaras analógicas. En el segundo, exploradores de barrido y de empuje, que son los satélites, y las cámaras de vídeo. Si entramos en la categoría, por ejemplo, de las cámaras analógicas, bueno, pues fueron hasta hace relativamente poco el tipo de sensor más ampliamente utilizado y distribuido en general en teledetección, ¿no? Bueno, ha habido una progresiva sustitución, ¿no? Por cámaras digitales de alta resolución, con unos niveles de precisión geométrica y de resolución bastante similares, ¿no? En cuanto a la teledetección satelital, normalmente las cámaras analógicas siempre tuvieron severas limitaciones, ¿no? Porque la cantidad de película que se podía cargar estaba pues bastante condicionada por lo efímero de su vida útil, ¿no? Eh, las cámaras fotográficas registran energía reflejada por un objeto y plasmada a través de emulsiones fotosensibles, ¿no? A través de un sistema óptico, ¿no? Y las condiciones de adquisición se pueden modular jugando un poco con la exposición del obturador, ¿no? Bueno, dentro de esta configuración básica, pues tenemos muchas variantes, ¿no? Variantes y variables, de hecho, como el tipo de película,
el número de objetivos disponibles, el ángulo con el que se observa, la altura de la plataforma. Estos serían básicamente las variables de adquisición más importantes, ¿no? Sobre el tipo de película, pues en general en teledetección aérea, pues normalmente el más utilizado históricamente ha sido el pancromático, no el blanco y negro, que recoge todo el espectro visible en una sola emulsión, ¿no? En películas o en emulsiones a color ya se mezclan distintas capas fotoquímicas, cada una de las cuales pues es sensible a un rango del espectro visible muy específico, lo cual facilitó mucho la discriminación de determinadas cubiertas. Y ya, bueno, después, dentro de siempre de lo que es la fotografía analógica, pues entraron el infrarrojo en blanco y negro, ¿no? Que recoge en tonos de gris la radiación correspondiente al infrarrojo más cercano. Y luego el infrarrojo a color también, al final en los últimos años, como último estadio evolutivo, por así decir, de la fotografía analógica, pues tenemos el infrarrojo color o falso color, donde bueno, se desplaza la escala de color natural situándose entre el espectro verde y el infrarrojo cercano. Sobre los objetivos, pues al tratarse de cámaras monobanda o multibanda, dependía un poco de si albergaban una o varias regiones del espectro de forma simultánea, ¿no? En el caso de albergar regiones del espectro, varias regiones del espectro simultáneamente, la observación múltiple podía realizarse incorporando varios objetivos, cada uno de ellos con un filtro que hacía pasar de forma discriminada determinados rangos del espectro en una sola cámara, y eso, bueno, permitía llevar una impresión en una misma imagen con distintas bandas del espectro, ¿no? Otra posibilidad era el ensamblado de varias cámaras sobre el mismo soporte, cada una de las cuales tenía sus propios filtros y sus propios films o emulsiones de positivado propias, ¿no? Específicas. Con ellos se obtenían simultáneamente diferentes fotografías de la misma escena, del mismo área, ¿no? Y en cuanto al ángulo de observación, pues es importante subrayar la diferencia que había entre lo que es fotografía vertical, tomada obviamente de forma perpendicular al terreno, con una desviación aproximada entre 2 y 5 grados. Estaba el nivel de tolerancia en la variación cenital admitida, más o menos. Y luego está pues la fotografía oblicua, que seguramente ya la conocen por fotogrametría, por los conceptos propios de la fotogrametría y de la fotointerpretación, que tenía un ángulo de visión ya bastante inferior a los 90 grados, ¿no? En el primer caso, el de las fotografías verticales, con un adecuado recubrimiento, pues se realizaba todo lo que era el flujo de trabajo de restitución fotogramétrica, ¿no? Y posteriores estudios temáticos propios del flujo de trabajo de la fotointerpretación, ¿no? La fotografía oblicua tenía más que todo una finalidad estética, ¿no? Que permitía pues señalar o identificar determinados estudios de fenómenos superficiales, antrópicos o naturales en la superficie terrestre, ¿no? Con un interés científico, pero bueno, no centrado en una dimensión cuantitativa o métrica o volumétrica en el terreno, ¿no? También hay que distinguir, por último, la altura de observación, ¿no? Que permite distinguir entre fotografía aérea y fotografía espacial.
En cuanto a lo que son aplicaciones medioambientales, las diferencias más importantes entre ambas pues se deben fundamentalmente a la resolución espacial, es decir, al tamaño del píxel o del grano, si hablamos de forma analógica, ¿no? La nitidez, la cobertura del terreno y la precisión geométrica. También son variables que afectan o que cambian notablemente entre lo que es fotografía aérea y espacial. Normalmente la resolución espacial y la nitidez son favorables a la foto aérea y la cobertura del terreno, obviamente, es decir, el grado de recubrimiento o la amplitud de la escena y la precisión geométrica es, digamos, está más casado, por así decir, o es más propio de las cámaras espaciales, especialmente en el caso de la precisión geométrica por la altura, ¿no? La cuestión óptica de la distorsión radial, debido a la altura de las plataformas satelitales, pues es mucho menos problemático que en el caso de las fotos aéreas, ¿no? Eh, bueno, lo que interesa más en teledetección son los programas de exploración fotográfica desde plataformas satelitales, ¿no? Desde un punto de vista histórico, todas las misiones o las exploraciones que se iniciaron en teledetección se deben fundamentalmente a misiones tripuladas, ¿no? Las primeras experiencias de observación civil en fotografías se realizaron con la misión Mercury 4, después posteriormente con cápsulas Gemini y Apolo, ¿no? En los años 60 del pasado siglo. Bueno, las fotografías originariamente se adquirían de forma espontánea y posteriormente, cuando se descubre la utilidad de esta técnica, comenzaron ya a diseñarse proyectos específicamente con esta tecnología enfocados a la observación y al monitoreo de los recursos naturales, ¿no? Lo que serían las actuales misiones de Landsat y Sentinel, por ejemplo, ¿no? Que originariamente en sus primeros inicios pues teníamos, por ejemplo, la Gemini GT4, ¿no? Que fue un primer experimento de monitoreo geológico de la superficie terrestre. Y bueno, después siguieron misiones como Apolo, que tuvieron gran predicamento, gran interés a nivel mundial y un gran impacto tanto, bueno, pues, mediático como a nivel de popularización. Es cuando realmente comienza a adquirirse un interés por parte de la sociedad creciente en la teledetección, ¿no? Centrado en la observación terrestre, ¿no? Entonces podemos destacar en este sentido el laboratorio espacial tripulado de Skylab, ¿no? Con diversas tripulaciones en la década de los 70, ¿no? También tenemos otras misiones como el programa de observación terrestre EREP, el Earth Resource Experiment Package, que tenía un barredor multiespectral, sensores de microondas y fotográficos incorporados en la estructura de la plataforma. La propia, bueno, en este caso, la cámara multiespectral tenía 6 objetivos sensibles a distintas longitudes de onda, entre 400 y 900 nanómetros aproximadamente. La cámara de observación terrestre ETC, la Earth Terrain Camera, que tenía una enorme distancia focal de casi 500 milímetros, ¿no? Y que permitía obtener fotografías de altísima resolución, 15 metros, ¿no? A una altura sobre la superficie terrestre de 435 kilómetros en los años 70. Bueno, con todo esto comenzaron a realizarse pues aplicaciones temáticas y cartográficas, que al final es el objetivo de la teledetección, ¿no? Cartografía litológica, mapas de cobertura del suelo, de vegetación, de cultivos, etc. Bueno, todo esto hace que la
las cámaras espaciales comenzaron a ser la base del, del, del flujo de trabajo conocido como restitución fotogramétrica, ¿no? Con procedimientos parecidos a los de la fotogrametría aérea. Bueno, en este sentido se diseñan varias cámaras de alta precisión, la RMK 2023 o la cámara de gran formato LFC y la multiespectral eh, MKF6. Por ejemplo, en el caso de la cámara métrica RMK, eh, distribuida por la casa eh, Zeiss, que proporcionaba fotografías estereoscópicas de alta precisión y gran cobertura, con un formato estándar, ¿no?, de 20 por 23 centímetros. Fue incluida en la primera misión de Space Lab de la Agencia Espacial Europea en 1983, a bordo del transbordador espacial estadounidense. Se adquirieron a través de esta misma misión mil fotografías en película pancromática e infrarrojo cercano sobre varias regiones mundiales como experiencia pionera, llegándose a cubrir incluso, bueno, una zona de hasta de 11 millones de kilómetros cuadrados, con una distancia focal de 305 milímetros, que daba una escala aproximada de 1.820.000 aproximadamente, a una altura de unos 250 kilómetros sobre la superficie terrestre y una resolución de entre 20 y 30 metros, ¿no? Sobre la cobertura estereoscópica que proporcionaba, pues estaba en torno al 60%, llegando al 80% incluso en zonas montañosas. Y bueno, a través de las restituciones realizadas a partir de estas fotos, se genera una cartografía de escala 100.000, ¿no?, que es base y experiencia para muchas otras futuras cartografías temáticas que se realizaron, ¿no?, de la superficie terrestre. Bueno, si observamos esta imagen que están observando en este momento, bueno, es un par estereoscópico al uso, ¿okay? Con una diferencia angular de adquisición entre ambas imágenes. Está centrado sobre una zona montañosa del centro norte de la península ibérica, y bueno, es un área aproximada de 15.000 kilómetros cuadrados. Es interesante desde un punto de vista geomorfológico, las formas estructurales que pueden distinguirse perfectamente. Bueno, fue obtenida a unos 250 kilómetros de altura. Y aparte de cuestiones geomorfológicas en las que no voy a entrar, porque bueno, es una geomorfología de tipo alpino, en la que se pueden ver horst y graben, bloques hundidos y levantados, con morfología de erosión alpina bueno, ciertos sectores de estas imágenes, pero bueno, sin entrar en detalle, pues el interés es la visión panorámica global, las diferentes cubiertas vegetales. La vegetación forestal se concentra en la zona de montaña frente a las zonas bajas, que son más bien zonas agrícolas. Es decir, bueno, la aplicación cartográfica es formidable para aquel momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que todavía no se encontraba en pleno desarrollo las misiones de mediana o alta resolución en imágenes satelitales. Bueno, entonces este par estereoscópico de la cámara métrica RMK 2023 sobre la zona de los Picos de Urbión y el sistema ibérico en la provincia de Soria, en España,
Bueno, a partir del desastre del Challenger en 1986, se produce un cambio notable de orientación en las misiones del Space Shuttle, y se interrumpe o se deja de usar esta cámara. Y bueno, algo parecido le ocurre, por ejemplo, a las cámaras de gran formato, las LFC, diseñadas por ITEC, que tuvieron en su momento un gran interés o un elemento, un factor de innovación notable, ¿no? Que consistía en la capacidad de ampliar el área observada, eh, debido a la disponibilidad de un formato de 23 por 46 centímetros, ¿no? Fue una cámara que se emplea por primera vez en la misión 41G del Spitfire en 1984, obteniéndose, bueno, pues una colección importante de fotografías con un recubrimiento de hasta el 80%, que proporcionó precisiones de hasta 30 metros en el terreno a una escala de 1,50.000. Es la misma cámara que se empleó, por ejemplo, en otras misiones del transbordador espacial norteamericano, tanto a pancromático en escala de grises como en color. Y bueno, un buen ejemplo, ¿no?, de este tipo de información adquirida es esta imagen que están viendo en este momento, que es un pequeño sector de una fotografía obtenida con la cámara LFC que he mencionado, centrado sobre la ciudad de Madrid, ¿no? Evidencia la imagen, pues la alta resolución que permitía esta cámara con las imágenes. Y bueno, también aquí tenemos un ejemplo de cómo se podía hacer un estudio de interés sobre la morfología metropolitana, la conectividad de las infraestructuras viarias, los nodos de crecimiento y las áreas de expansión periférica, un núcleo urbano tan grande como Madrid, ¿no? Bueno, en las últimas misiones del transbordador norteamericano, por ejemplo, ya se han utilizado cámaras más convencionales como la Hasselblad de 70 milímetros, o la Aerotechnica de 5 pulgadas. Bueno, en cuanto a los satélites rusos, incluyeron también sensores fotográficos de una considerable precisión. Se puede destacar la cámara multiespectral MKF-6, que incorporaba las misiones del Soyuz, y que contaba con hasta 6 objetivos, ¿no?, que permitían obtener fotografías de una misma escena en 6 bandas diferentes del espectro, desde el azul al infrarrojo cercano. También destaca la cámara KFA-200 a bordo del satélite Resource-F, con 25-30 metros de resolución y 3 bandas espectrales, en este caso verde, rojo e infrarrojo cercano. La pancromática KFA-1000 o la MKF4, todas con bandas en el infrarrojo o con óptica en el infrarrojo cercano, ¿no? Y bueno, las aplicaciones fueron sobre todo pues en cuestiones de recursos naturales, hídricos y minerales, ¿no? Un acuerdo con la empresa norteamericana Aerial Image permitió que a través de la página web, del sitio web TerraServer, se suministraran o se pudiera acceder a fotografías digitales del satélite ruso Cosmos, ¿no? Este satélite estaba equipado con 2 cámaras, una KVR-1000 que permitía hasta 2 metros de resolución sobre 160 kilómetros de ancho, y una TK-350 de 10 metros de resolución y 200 kilómetros de anchura, que tenía en este caso
ventaja de la observación multiangular que permitía estereoscopía, ¿no? Bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de la calidad de este tipo de observaciones que se pueden descargar en múltiples sitios. Bueno, las características técnicas de los sensores fotográficos impiden que desde ellos se pueda realizar una cobertura sistemática de la superficie terrestre, porque tienen la limitación de, bueno, de la película de emulsión, que tiene que ser cargada y que es obviamente finita. Y bueno, por esa misma razón fue que se diseñaron otros sensores, los sensores óptico-electrónicos que se utilizan actualmente, y que combinan una óptica más o menos parecida a la de la fotografía analógica, pero con un sistema de detección electrónico, ¿no?, que evita un poco esa dependencia de una superficie física y sólida de grabación. Entre esos sensores, los más habituales en teledetección son lo que se denomina exploradores o rastreadores de barrido, escáneres, ¿no? El funcionamiento es a través de un espejo móvil que oscila perpendicularmente a la dirección de la trayectoria, y eso permite obtener una franja de terreno a ambos lados de la dirección o del trazado del satélite. La radiancia, que es la energía recibida por el componente electrónico de este tipo de sensores, se dirige a unos detectores que la amplifican y la convierten en señal eléctrica, es decir, en nivel digital, de acuerdo al número de bits o sensibilidad radiométrica que tenga eventualmente el sensor, ¿no? Es decir, se transforma en un valor numérico y se almacena a bordo o se transmite en una red de antenas receptoras. La información recibida por estas antenas se graba en un soporte magnético y posteriormente pues, se procesa y se distribuye entre los usuarios, ¿no? Entonces, en resumen, un sensor convierte una señal analógica, la radiancia procedente del suelo, en un valor digital, siguiendo unos parámetros fijos diseñados por el fabricante del satélite. Esa conversión analógica a digital es constante, es decir, no cambia en función del lugar que se capte, por tanto es sistemática y bueno, para obtener, para realizar el proceso contrario, que sería convertir los niveles digitales en radiancia, que es el parámetro físico que nos interesa, original, a partir de esos niveles digitales, pues es suficiente con conocer los coeficientes de calibración del sensor. Ese es un proceso que, bueno, realizaremos en los laboratorios, ¿no? Así que al final este tipo de sensores no solo nos proporcionan una representación gráfica del terreno, sino que nos están dando además una medición de una variable de una magnitud física a intervalos regulares, es decir, de forma sistemática, ¿no? El número y característica de los detectores que incorporan un equipo de barrido pues es crítico, es fundamental para entender las condiciones en que la imagen se genera, ¿no? La señal que el equipo óptico envía a los detectores se muestra a intervalos regulares, de tal forma que únicamente se graba un valor numérico cada cierta distancia. Este intervalo o esta franja marca el tamaño de la unidad mínima de información que adquiere el sensor, que en el caso de los sensores óptico-electrónicos es el píxel, frente al grano, que sería propio de los sensores analógicos, ¿no?
En este caso es el píxel. Entonces, la mayor parte de los equipos de exploración por barrido, la señal recibida se descompone en varias longitudes de onda, cada una de las cuales se envía a un tipo especial de detector sensible a una longitud de onda del espectro, ¿no? Que es lo que generalmente forma la banda, es decir, una imagen. Se habla entonces de sensores o de exploradores de barrido multiespectral o incluso hiperespectral si tenemos más de 200 bandas, que pueden detectar la misma superficie del terreno en diferentes longitudes de onda. El número y anchura de esas bandas es lo que hemos ya explicado o definido como resolución espectral, ¿no? Y está en función del diseño del sensor. El número de detectores con que cuenta, el tipo de óptica, su capacidad de almacenamiento, de transmisión de datos, todo eso condiciona el número y anchura de las bandas. Bueno, las ventajas más evidentes que nos proporcionan los equipos de barrido multiespectral, que es básicamente los que tenemos, por ejemplo, en Landsat o en Sentinel, son varios, ¿no? los puntos o ventajas, ¿no? Por un lado, permiten ampliar la banda del espectro detectada a longitudes de onda mayores del visible, más allá, por ejemplo, del rojo. Las emulsiones fotográficas estaban limitadas pues, entre 0,4 y 0,9 micrómetros, es decir, al visible y al infrarrojo más cercano, pero quedaban fuera pues, el infrarrojo medio, el térmico, etc. Otra ventaja es la capacidad de convertir datos registrados en radiancia, que es una magnitud física que puede ser muy interesante para estudios del terreno, ¿no? La otra sería la posibilidad de realizar pues, coberturas sistemáticas y de espacios muy grandes gracias a esa capacidad de transmitir los datos en tiempo real, ¿no? Y por último, otra de las ventajas que nos proporcionan los equipos de barrido multiespectral sería la grabación digital de la información, que nos garantiza fiabilidad y tratamiento asistido por ordenador. Una de las desventajas, por citar alguna, era la resolución espacial menor, generalmente menor, con respecto a los sensores fotográficos. Esto es algo que realmente se mantiene incluso hasta la actualidad, por razones evidentes, ¿verdad? La altura de adquisición condiciona la resolución espacial, evidentemente. Pero, aun siendo un inconveniente, es un inconveniente que ha venido disminuyendo o se ha venido mitigando en los últimos años gracias a los avances en general en microelectrónica, ¿no? Aplicados a la teledetección. Los equipos de barrido multiespectral pues, se han ido incorporando de forma sistemática a las principales misiones de teledetección, ¿no? Tenemos como misiones antiguas, pues TIROS, NOAA, Nimbus, Skylab, etcétera. Después, más recientemente, MODIS y por último, pues podríamos citar Landsat y Sentinel. Bueno, a finales del siglo pasado, un tipo de tecnología se incorpora a la teledetección, que son los denominados sensores de empuje o push broom, que son equipos que eliminan el espejo oscilante propio de los sensores de barrido, gracias a que disponían de una cadena de detectores que cubría todo el ancho de visión del sensor dentro de su propia trayectoria. Los sensores que tienen una sensibilidad electrónica a las pulsiones, a la energía electromagnética que reciben,
reciben esa señal siguiendo la trayectoria, es decir, la órbita del satélite, y de ahí viene básicamente el nombre, ¿no? El nombre de exploradores de empuje, porque básicamente exploran en una dirección, siguiendo una línea completa, y se desplazan simultáneamente con la propia plataforma, tal y como aparece o como pueden ver en la figura, en la imagen. Los detectores sólidos que forman parte de esto son lo que se denominan explorador por empuje, ¿no? O dispositivos de acoplamiento por carga, ¿no? Encontrarán en la literatura como Charge Coupled Division o CCD, de acuerdo a las iniciales. La ventaja o la particularidad, en este caso, de este tipo de tecnología es que permite un incremento de la resolución espacial con respecto a los otros tipos de barredores de espejo oscilante. Y la razón principal es que eliminan el dispositivo o la parte móvil, ¿no? Eso reduce problemas geométricos que se dan en los barredores, eh, sobre todo cuando se perdía esa sincronización entre el espejo oscilante y la propia plataforma que lo sustentaba o que le daba soporte, ¿no? Eh, Además, digamos, al ser un dispositivo bastante más simple, no se requiere que los detectores sean constantemente requeridos o interrogados una vez por píxel, como ocurre en los exploradores de barrido, sino que mm, se hace eso solo una vez por línea. Y eso pues es un ahorro notable, agiliza la detección y la propia emisión de esos datos, ¿no? Eh, Esto con respecto a las ventajas comparativas con los sensores de barrido. Pero además hay una serie de ventajas propias o específicas de los exploradores de empuje, ¿no? Porque en cuanto a las ventajas, pues tienen las mismas de los exploradores de barridos en cuanto a que la información es digital, a la capacidad multibanda o multiespectral, eh, pero si entramos en las contrapartidas o en las desventajas, eh, hay que citar principalmente la dificultad de calibración de la propia cadena de detectores que tiene el sensor. Porque, claro, al aumentar el número, aumenta la dificultad de calibración. Se necesitan mecanismos de ajuste más complicados que traduzcan de la misma forma y en todos los casos la señal recibida. Eh, si eso no se hiciera, pues tendríamos un problema de homogeneidad en los datos, concretamente entre las columnas de la imagen, que podría terminar afectando a la calidad general de la imagen. Otro problema que todavía no está resuelto del todo en este tipo de sistemas es que al ampliar la información espectral multibanda e incluir el infrarrojo térmico, resulta logísticamente más complicado que en los sensores de barrido esta cuestión. Por eso es la principal razón por la cual los sensores o los exploradores de empuje normalmente tienen una menor resolución espectral que los de barrido, ¿no? Y suele estar limitado pues al visible, infrarrojo cercano y en algún caso al infrarrojo medio más cercano. Eh, y en cuanto al trabajo en el térmico, resulta muchísimo más complicado en este tipo de detectores. ¿Okay? La incorporación del calor sensible a través de lo que se denomina temperatura de brillo por esa misma dificultad de calibración. Bueno, los exploradores de empuje se han ido incorporando, ¿no?, en las últimas décadas
en la teledetección espacial, como misiones o plataformas conocidas que se han puesto en órbita, pues destacan, por ejemplo, el famoso satélite Spot con los sensores HRV, eh, el IRS también sería otro ejemplo, con los sensores PAN, LIS y WIFS, el norteamericano EO1, que es conocido, pues, por ejemplo, el satélite hiperespectral Hyperion. Entre los comerciales, pues destacar el Iconos o los satélites o las imágenes satelitales del sensor QuickBird y del japonés MOS, por ejemplo, o el ALOS también estaría dentro de esta categoría de sensores de empuje. Bien, en cuanto a sensores activos, podemos destacar varios tipos. Por un lado tenemos los radiómetros de microondas, ¿no? Que son sensores que trabajan en el rango espectral correspondiente a, bueno, milimétrico, ¿no? De entre milímetros a centímetros o incluso metros, ¿no? Normalmente entre 6,8 y 90 gigahercios de frecuencia. Entonces, la ventaja es con este tipo de longitud de onda es que no hay una interferencia atmosférica y por tanto las condiciones no solamente atmosféricas, incluso de iluminación. No dependemos de la luz solar como elemento energético determinante en este tipo de imágenes ni las condiciones atmosféricas. También son relativamente ajenas, ¿no? Los radiómetros de microondas suelen estar compuestos por un elemento direccional, un receptor, que permite la detección y amplificación de las microondas. Y la gran desventaja pues está en la resolución espacial, que suele ser baja, ¿no? Sobre todo porque se trata de sensores de apertura circular. Entonces la resolución es inversamente proporcional al diámetro de la apertura y directamente proporcional a la longitud de onda. Y la consecuencia de esto es que para disponer de una resolución adecuada, una resolución espacial suficiente, habría que contar con antenas enormes, ¿no? Gigantescas, lo cual no es factible en misiones espaciales. La solución a esto actualmente ha venido por la parte de los satélites radar SAR de apertura sintética que modelan el tamaño de estas antenas para corregir este problema, ¿no? A pesar de eso, los radiómetros de microondas se han usado, aunque actualmente no son muy populares, pero se han utilizado eh, con bastante éxito para estudios medioambientales, ¿no? Fundamentalmente para estudios y cartografías de espacios con hielo y con nieve, ¿no? Por su alta sensibilidad a las bajas temperaturas, ¿no? Que ha permitido estudiar con un gran nivel de detalle el estado general de las capas de hielo y de los diferentes tipos de nieve, su nivel de compactación, la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, hay varios sensores como el SSMR, el Nimbus, bueno, el EOS o el DMSP, que han trabajado eficazmente en cartografías de espacios árticos, movimientos de icebergs, mapas térmicos en áreas que están sometidas actualmente son las áreas más sensibles al cambio global. Eh, y también se han utilizado los datos de los radiómetros de microondas para estimaciones de humedad del suelo, incluso de estrés hídrico de la vegetación, ¿no? En general. Bueno, otro tipo de sensores activos son los radar, ¿no?
que tienen como característica común a los sistemas activos la capacidad también de emitir su propio haz energético, que es recogido en forma de señal de retorno desde la superficie por el sensor. El, los radar o la tecnología radar trabaja en la longitud de onda de las microondas también, entre 0,1 y 1 metro aproximadamente de longitud de onda. Cada píxel en las imágenes radar representa lo que se denomina coeficiente de retrodispersión del aire sobre el terreno. Entonces, bueno, el valor almacenado es mayor cuanto más intensa sea esa señal de retorno. Entonces, todo esto gira en torno a una lógica diferente a la teledetección óptica. Digamos, los parámetros que puede medirse con radar son estrictamente volumétricos, no son físico-químicos. Entonces, bueno, gracias a la flexibilidad que ofrece el radar, ¿no? Porque bueno, puede trabajar en cualquier condición atmosférica, pues muchas misiones de monitoreo de la superficie terrestre han incorporado en los últimos años este tipo de sensores. Podemos hacer, aunque vamos a entrar más en detalle, en profundidad con el radar más adelante, podemos hacer una breve distinción entre tres tipos de radar, ¿no? Los que se orientan a adquirir imágenes, los que miden distancias, que son los altímetros, y los que miden campos de viento, que son los dispersómetros. Los más populares y usados en la actualidad son los primeros, ¿no? Que permiten medir la intensidad de la señal de retorno, igual que los sensores ópticos. Entonces, bueno, hay toda una serie, todo hay un flujo de trabajo que sería la corrección de los errores geométricos.